Tengan ustedes buen día, mi nombre es Manuel Noguera Díaz y voy a realizar la actividad sobre muestras y técnicas de recolección de datos. Estoy inscrito en la tecnología en procesos administrativos. Bueno, teniendo en cuenta la anterior actividad, hablábamos de unas investigaciones de tipo como son la etnografía virtual, teoría fundamentada, la investigación-acción, estudio de caso y la fenomenología. Dentro de esas hablamos de unas técnicas de recolección y de datos que utilizan, pues que son semejantes entre sí para cada una de las tipos de investigaciones a realizar, ¿listo? Pero antes de eso debemos recordar que es un instrumento, ¿listo? Pues bien, un buen instrumento pues determina en gran parte la calidad de la información, ¿listo? Siendo la base pues para las etapas subsiguientes como son el resultado y las conclusiones, ¿vale? Para el desarrollo para la elección más que todo y el desarrollo del instrumento de medición se debe tomar en cuenta el objetivo de la investigación, ¿vale? La metodología utilizada en la recolección de datos debe estar acorde con el enfoque conceptual que se ha desarrollado dentro de todo el estudio que se va a investigar. Al momento, pues más que todo de definir cómo se va a abordar la recolección de los datos, se debe definir el tipo de información requerida, ¿listo? Si es cuantitativa, cualitativa o también puede ser las dos. Para esto, pues, es necesario el método, el cual representa, pues, la estrategia concreta e integral de trabajo, pues, para el análisis de un problema que sea coherente con la definición teórica del trabajo que estamos realizando y con los objetivos, pues, de la investigación. Para esto es necesario tener en cuenta los tipos de métodos. ¿Y cuáles son esos tipos de métodos? Pues, la observación, la entrevista y la encuesta, ¿vale? Entonces, para eso hay que tener presente qué es la técnica también. La técnica más que todo es un conjunto, como lo miramos ahí, de reglas, de procedimientos que permiten al investigador pues establecer la relación que hay con el objeto o sujeto de la investigación. Y el instrumento pues es el mecanismo que usa el investigador para recolectar y registrar la información, ya sean formularios, en pruebas, test, en fin. El método, mire, orienta la técnica, es decir, puede existir distintas técnicas de recolección de información, pero no varios métodos. Y estos sin ser válidos como tales, ¿vale? En la investigación, miren, cuantitativa, el investigador puede usar varias técnicas. Las entrevistas, los cuestionarios, ayudados siempre por entrevistas grupales, historias de vida, observación y también lo que hablábamos al principio de la etnografía, que son las partes cualitativas. ¿Listo? Lo ideal más que todo es que el investigador internalice pues, ¿no? el método para que éste se transforme en un quehacer natural. ¿Listo? Por ende, nosotros te decimos que qué tener en cuenta para la elección del método o técnicas o los instrumentos a utilizar. Pues bueno, para eso es necesario que debemos tener claramente definido lo que busco y ser creativos más que todo en el diseño de cómo lo buscamos. Entre ellos encontramos las fuentes. ¿Cuáles son? Hay dos tipos de fuentes. La primaria, por ejemplo, se obtiene información por contacto directo con el sujeto de estudio, ¿listo? Es decir, por medio de la observación, de cuestionarios y de entrevistas. Y la fuente secundaria, que son las informaciones obtenidas desde documentos, por ejemplo, si es de salud, historias clínicas, fichas académicas, en fin, lo que nosotros tenemos que tener presente para nuestro método de investigación que vamos a hacer. Por ende, pues hablemos de la observación como una fuente de información. ¿Listo? La observación, mire, ¿qué es la observación? Es el registro visual de lo que ocurre en una situación real. ¿Listo? Aquí se puede hablar de que se ha clasificado o consignado consignando pues los datos de acuerdo con algún esquema previsto y de acuerdo al problema que se estudia. La observación tiene unas ventajas bien importantes que son, por ejemplo, permite registrar unos datos cualitativos y cuantitativos. Ahí se observa también de igual características y condiciones de los individuos. Puede ser utilizada en cualquier tipo de investigación y en cualquier área del saber. Es un método que no depende de terceros o de registros, que eso es lo más importante, pero también pues tiene unas desventajas. ¿Cuáles son? Que necesita de mucha habilidad y agudeza para poder ver los fenómenos estudiados, que hay demanda gran cantidad de tiempo, tiene sesgos, es decir, el humano ve lo que quiere ver y al momento de la interpretación pueden distorsionarse los hechos e ir más allá de lo que vimos en la realidad. Para esto, pues nosotros debemos de decir que para poder reducir ese tipo de problemas se debe definir claramente los objetivos perseguidos y determinar pues claramente la unidad de observación, ¿listo? Lo que vamos a investigar. La observación, por tanto, puede
puede clasificarse, digámoslo así, de una observación participante, donde el investigador se involucra total o parcialmente con la actividad de investigación, pero en esto la observación se hace desde el interior del grupo, es decir, el investigador puede intervenir incluso con sus emociones, ¿vale? Y la observación no participante es donde el investigador no se involucra en la actividad, pero los datos pueden ser más objetivos. Al no integrarse al grupo, los datos pueden no ser exactos también, ¿vale? ¿Cuáles son unas formas de observación que nosotros tenemos? Bueno, en cuanto de observación, pues hablamos de que hay una observación simple, no estructurada, no regulada y no controlada, donde el investigador pues utiliza unos lineamientos generales para observar y luego escoge lo que estima relevante a los aspectos de la investigación. ¿Listo? Y fundamentalmente es usada para unos estudios exploratorios. La otra es la observación sistemática, estructurada, regulada o controlada, donde el investigador dispone de un instrumento estructurado y estandarizado para poder medir las variables en un estudio de manera uniforme, ¿listo? Y en esto se utiliza para probar hipótesis en que se especifica pues claramente lo que se estudia, ¿no? Hay unos errores dentro de la observación también, listo, que sean relacionados con la observación. En cuanto a los fenómenos, es cuando no se dan de la misma manera todos los sujetos de observación. La otra es en cuanto al observador, es decir, puede tener algunas ideas prejuiciadas antes de la investigación. Y la otra es cuando el instrumento no es válido, por lo tanto va a ser inexacto y estará mal definido en esa parte. ¿Listo? La encuesta. ¿Vale? ¿Qué es la encuesta? Pues la encuesta, mire, consiste en obtener una información de los sujetos en estudio, proporcionado por ellos, sobre opiniones, conocimientos, actitudes o sugerencias. Existen dos maneras de obtener la información. ¿Listo? La entrevista y el cuestionario. ¿Listo? En la entrevista, pues las respuestas son formuladas verbalmente y se necesitan de la presencia del entrevistador. ¿Listo? Y en el cuestionario las respuestas son formuladas por escrito y no se requiere de la presencia del entrevistador. ¿Listo? ¿Estamos? Bueno, ahora bien, la entrevista más que todo es una comunicación interpersonal entre el investigador y el sujeto de estudio, con el fin pues de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre un problema que nosotros estamos proponiendo. ¿Qué ventajas tenemos? Mire, es aplicable a toda persona, es decir, muy útil con analfabetos, que son o de pronto niños o en aquellos con algunas limitaciones físicas o psicológicas. Permite estudiar aspectos psicológicos y de otra índole donde se desee profundizar en el tema. Permite de igual manera obtener información más completa. A través de ella, pues el investigador puede aclarar el propósito del estudio, es decir, especificar claramente la información que se necesita, aclarar y preguntar, y permite también usar una triangulación para mayor efectividad. Permite de igual manera captar mejor el fenómeno estudiado, ya que permite observar un lenguaje no verbal. ¿Listo? Dentro de los tipos de la entrevista podemos hablar de la entrevista estructurada. ¿Listo? ¿Qué es la entrevista estructurada? Aquí pues más que todo se elabora un formulario estandarizado donde hay unas preguntas idénticas en el mismo orden para todos los sujetos. Ellos eligen dos o tres o más alternativas y los comentarios y las explicaciones son los mismos para todos. Las ventajas que hay en este tipo de entrevistas son que las respuestas son cortas, son precisas, la información es fácil de procesar, el entrevistador no requiere de gran entrenamiento y la información es uniforme. Pero de igual manera tenemos unas desventajas. ¿Cuáles son ellas? Las desventajas que podemos nosotros tener es que la información puede ser muy superficial, es decir, se limita la posibilidad de profundizar en un aspecto determinado y pues obviamente hay la obtención de información confidencial pues es difícil, ¿vale? Otro tipo de entrevista es la entrevista no estructurada. ¿De qué hablamos en la entrevista no estructurada? Pues es flexible, es abierta, pero regida por unos objetivos de la investigación. Las preguntas, su contenido, por ejemplo, y el orden en la formulación es controlada, porque el investigador puede adaptarlas dependiendo de las situaciones y de las características de los sujetos que va a estudiar. El entrevistado, por ejemplo, también cuenta con la libertad para dar sus respuestas. Utiliza más que todo un instrumento guía que contiene unas orientaciones de los temas a tratar y es muy útil para estudios exploratorios, descriptivos y también cualitativos. ¿Qué ventajas tenemos? Mire, que es adaptable
a toda clase de sujetos en diversas situaciones, permite profundizar en los temas de interés, orienta posibles hipótesis y variables cuando, por ejemplo, se exploran áreas nuevas. Y las desventajas, pues más que todo es que se requiere mucho tiempo, es muy costosa también, se limita a las personas con problemas de comunicación. Hay una dificultad para tabular los datos porque han sido recopilados de distinta manera. Se requiere que también crear una confianza, una comodidad entre el entrevistado y el entrevistador que no la tenemos. Se requiere de igual manera habilidad técnica para poder obtener la información y mayor conocimiento del tema que estamos investigando. Pues ya que estos entrevistas en profundidad, pues habitualmente se utilizan en unas muestras pequeñas, ¿listo? En muestras pequeñas. ¿Qué debo tener presente en el momento de realizar la entrevista? Mire, las consideraciones son fáciles, pues, ¿no? Para evitar el rechazo o atrasos al aplicar entrevistas, es necesario establecer los contactos necesarios para el buen fin de las entrevistas. El entrevistador, o sea, debe estar bien capacitado, debe contarse con una adecuada preparación, debe haber un buen registro de la información, ¿ya? ¿Listo? El entrevistador, más que todo, debe dejar un mensaje positivo, jamás dar consejos, no hacer juicios, no rebatir al entrevistado, ¿vale? Con el fin de tener una mejor un resultado como tal. El cuestionario. Este es otro tipo, mire. El cuestionario es un método que utiliza un instrumento o formulario impreso destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio. Puede aplicarse a grupos, individuos, estando presentes el investigador. Incluso puede enviarse por correo a los destinatarios. ¿Qué ventajas nosotros tenemos? Pues mire, que el costo es relativamente bajo. Proporciona una información sobre un mayor número de personas en un periodo breve, es fácil para obtener, para analizar, hay unos menores requerimientos de personal capacitado, hay mayor posibilidad de mantener anonimato de los encuestados, eliminación, por ejemplo, de los sesgos que introduce el entrevistador, por ejemplo. Las desventajas es que es poco flexible porque la información no puede variar ni profundizarse. ¿Listo? Si el cuestionario se envía por correo es posible que no sean devueltos o que no se obtenga respuestas, entonces perdemos ahí la investigación como tal. No utilizable, por ejemplo, en personas que no saben leer ni escribir, no nos van a dar razón alguna y no permiten aclarar unas dudas como tal. Además, resulta difícil poder obtener cuestionarios completamente contestados, porque algunos no lo van a hacer de esta manera. Y pues hay otros que se debe obtener grandes muestras para poder consolidar una buena información como tal. ¿Listo? Nosotros hablamos de una validación de datos de la base de datos. ¿Listo? En esta parte de la validación de base de datos es necesario que exista una revisión manual, es decir, que la información se realice de forma manual e independiente. Hay una revisión de valores inconsistentes para poder mirar y registrar datos dentro de los rangos reales. Debe haber un cotejo cruzado de bases independientes, es decir, verifica las inconsistencias entre las bases. Y la imputación de datos. ¿Y qué es imputar? Pues imputar es introducir un dato probable partiendo pues de una información que ya fue recolectada a través de una serie de supuestos, de modelos matemáticos, de datos a imputar. Por tanto, nosotros podemos decir que imputación de datos es la limpieza de los datos como tal. ¿Listo? Bueno, esta es la bibliografía que he utilizado para poder desarrollar la actividad propuesta. Espero haya sido de gran utilidad y podernos ver en una próxima oportunidad. Que tengan ustedes buen día para todos.